Señor. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí, mis agitadores y mis enemigos, para ellos lucharon contra mí. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, y esto buscaré, esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la luz de Jehová y para vivir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscaré tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran mi verdad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Muy bien, pueden tomar asiento y vamos a ver aquí en este salmo algo muy especial para bien de nuestras vidas. Y esta es la estructura del libro de los Salmos. El libro de los Salmos tiene 150 salmos que están divididos en 5 libros. Libro 1, 2, 3, 4, 5. Cada libro tiene una cierta cantidad de salmos. Aquí es del 1 al 41, del 42 al 72, del 73 al 89, del 90 al 106 y del 107 al 150. Así está dividido. La manera como los sabios judíos dividieron este libro fue en base a los libros de la ley, que los libros de la ley son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces los dividieron de esa forma. Y aquí en esta hilera, aquí aparecen los escritores de estos salmos, de lo que aparece arriba. En el libro 1, que es el que estamos estudiando ahorita, el mayor escritor fue el rey David. Casi propiamente él escribió todos los 41 que aparecen aquí. También aquí David escribió salmos, pero también hubo unos israelitas que se llamaban los hijos de Coré, eran unos levitas, servidores de Dios, y ellos escribieron también los salmos. Aquí Asaf era un director de coros en la adoración a Dios y escribió estos salmos. La mayoría, no todos. Y aquí encontramos salmos anónimos que no se sabe quién los escribió. Y aquí también volvemos otra vez a encontrar a David, que tiene que ver con algunos salmos que escribió de este lado. En este libro, aquí la mayoría, no todos, pero la mayoría tienen que ver con lamentos, con oraciones en donde el rey David está buscando la dirección de Dios, le está pidiendo a Dios que le ayude porque él tiene muchos problemas como los tenemos nosotros también ahora. Entonces, ¿cómo poder acercarnos a Dios para poder expresarle nuestras necesidades, nuestras luchas, nuestros problemas? Pues el rey David, a través de estos salmos y bajo la inspiración de Dios, nos da la enseñanza para cómo debemos de actuar. Bien, ahora vamos a ver aquí. El Salmo 27 se le llama el Salmo de la confianza. En este salmo vamos a encontrar cómo David pone su confianza en Dios porque hay un serio problema en él.
hay una situación crítica en su vida que le hace buscar con todo su corazón a Dios. En estos 14 versículos que acabamos de leer, vamos a encontrar que David pone toda su confianza en Dios, pero también abre su corazón delante de Dios para expresar su necesidad de Dios. Bien, entonces vamos a ver aquí la clasificación del Salmo 27. El Salmo 27 se considera que este salmo está relacionado, aquí me faltó, con la segunda unción de David. Segunda de Samuel 2:4. Según la versión de la Biblia que se llama Straubinger, es una versión argentina. Y la guerra que enfrentó con los descendientes del rey Saúl. David tuvo 3 unciones, fíjense bien, una cosa muy especial porque David fue ungido por Dios 3 veces. ¿Qué significa la unción? La unción significaba que a un hombre de Dios en el tiempo del Antiguo Testamento, antes de que llegara el Señor Jesús, para los judíos se les colocaba aceite en la cabeza con la finalidad de poder realizar una misión o un ministerio especial de parte de Dios. Los hombres que recibían el aceite en sus cabezas podían ser sacerdotes, podían ser profetas o podían ser reyes. Y entonces, cuando a alguien se le colocaba el aceite en su cabeza, quería decir que ese era un hombre de Dios, era un hombre entregado para Dios, para servir a Dios. Pero en el caso del rey David, fue ungido 3 veces. Vamos a ver esto en la Biblia. Vamos a ver en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en este pasaje. En 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. 1 Samuel 16, 13. Dice de la siguiente manera el texto, fíjense bien hermanos, dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. ¿Cuáles hermanos? Los hermanos del rey David. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová, el Espíritu del Señor, vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ramá era la ciudad donde vivía el sacerdote Samuel. Entonces aquí por primera vez encontramos que David recibe ese aceite en su cabeza, en donde él es escogido por Dios como el nuevo rey de Israel. Y era un muchacho todavía. Entonces aquí encontramos esta situación de este rey. Ahora vamos hasta 2 Samuel 2:4. Y les voy a pedir por favor que alguien con voz fuerte nos lea este pasaje. 2:4 de 2 Samuel. Y vinieron los varones de Judá y ungieron ahí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciéndole, los de Jabes de Galá, sí, son los que se sepultaron a Saúl. Muy bien, correcto, muy bien. Y aquí encontramos la segunda vez en que David, el rey David, recibe ese aceite en su cabeza. Dice que vinieron los varones de Judá. Quiere decir que los hombres del reino de Judá fueron a proclamar a David como su rey. Y la última vez, la tercera vez, vamos a ver en 2 Samuel 5, versículos 3 y 4. Capítulo 5, versículos 3 y 4. Y también si alguien, por favor, nos puede leer este pasaje. Dieron pues todos los ancianos de Israel al rey Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos como Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. Muy bien. ¿Cuántos años tenía el rey David? Tenía 30 años, y a los 30 años fue por tercera vez ungido, pero ya con todas las tribus de Israel, que eran 12. Todas esas tribus reconocieron que David realmente era el hombre de Dios
y que debería de ocupar el puesto de rey. Entonces, eso fue lo que ocurrió. Bueno, entonces, este salmo, el Salmo 27, tiene que ver con la segunda unción de David. Es decir, que cuando los hombres del reino de Judá lo proclamaron rey, pero hubo problemas, hubo situaciones muy difíciles porque hubo personas que estaban en contra del rey David. Vamos a ver ahora aquí. Las palabras claves en este salmo son confianza y enemigos. Se ha dicho que el Salmo 27 está formado por dos salmos. El 27 del 1 al 6 y 27 del 7 al 14, debido al cambio de tercera a segunda persona en relación a Dios. Es decir, en esta primera parte, el rey David habla de Dios en tercera persona y en esta segunda parte, en segunda persona. Bueno, esa es una conjetura, eso es algo que se menciona. Lo cierto es que en este salmo, David muestra que tiene muchos enemigos. Y es verdad, tenía muchos enemigos, porque resulta que en ese tiempo, cuando David es ungido por segunda vez, todavía el rey Saúl, que fue el primer rey de Israel, pues todavía estaba gobernando y había familia de él que estaba en oposición contra el rey contra el rey David, y entonces le estaban haciendo la guerra al rey David, ¿sí? Los descendientes del rey Saúl le estaban haciendo la guerra al rey David. Entonces ese era el problema. Bien, vamos a ver ahora aquí. Vamos a ir avanzando. En este salmo vamos a encontrar una declaración de confianza en los versículos del 1 al 3. Segundo, vamos a encontrar la confianza en la casa de Dios, versículos del 4 al 6. La oración de confianza, versículos del 7 al 9. Y la confianza en la seguridad de Dios del 10 al 14. Vamos a encontrar esta enseñanza especial en este salmo. Bien, vamos a avanzar. Vamos a ver el contexto. Vamos a ver qué estaba pasando en ese momento cuando el rey David está escribiendo el Salmo 27. Bueno, otra vez, volvemos a 2 de Samuel. El capítulo 1 tiene que ver con un lamento de David porque resulta que el rey Saúl murió en una batalla contra los filisteos. El rey Saúl era suegro del rey David. Se había casado con una hija que se llamaba Mical, una hija del rey Saúl que se llamaba Mical. Entonces había un parentesco muy especial entre ellos, pero resulta que el rey Saúl entra en la batalla contra los filisteos y entonces mueren los filisteos, ganan la batalla y muere el rey Saúl, y junto con su hijo Jonatán, que era el gran amigo del rey David. Entonces aquí David se lamenta. En el capítulo 2 encontramos la influencia de la familia del rey Saúl, que le hace la guerra al rey David, porque no están de acuerdo con su gobierno. En el capítulo 3 encontramos la actitud de un general que se llamaba Abner. Abner era el general del rey Saúl y que pues él le propone unir a todo el reino para ir a servir al rey David. Y por último encontramos aquí la muerte de Isboset. ¿Quién es Isboset? Isboset es un hijo de Saúl que se había proclamado rey, y en ese momento, en el capítulo 2, encontramos que había dos reyes, el rey David y también Isboset. Pero Isboset no era un rey ungido por Dios, es decir, que no tenía el aceite sobre su cabeza que Dios le estaba dando su aprobación. Entonces solamente lo colocaron como rey porque era un descendiente del rey Saúl. Y entonces aquí, en el capítulo 4, pues resulta que Isboset fue asesinado. Entonces hubo ese problema, ¿sí? Entonces, eso es lo que está pasando en este tiempo, y entonces fue que el rey David escribió el Salmo 27, porque había una lucha contra la casa de Saúl, es decir, contra los descendientes de Saúl. Ese era el serio problema. Bien, ahora vamos a ver aquí. Volvemos a mencionar.
En el capítulo 2 está David, que es proclamado por la tribu de Judá con capital en Hebrón, y su general se llamaba Joab. De este lado estaba Isboset, que las tribus de Israel lo habían proclamado, y aquí la capital era diferente porque la capital era una ciudad que se llamaba Mahanaim, y su general era Abner, ¿sí? Abner era el general también del rey Saúl. Entonces había un conflicto. Imaginémonos que en nuestro país hay dos presidentes. ¿Cómo estaría la situación en nuestro país con dos presidentes? Pues sería un caos, porque ¿a quién irle? Y se convertiría en una guerra civil. Pues es lo que estaba pasando en ese tiempo, en el tiempo de David. Bien, pero resulta que Isboset, vuelvo a repetir, en el capítulo 4 de 2 Samuel fue asesinado, y entonces pues ya le dejó el campo libre, por decir así, al rey David. Vamos a ver ahora aquí. Vamos al primer punto. Una declaración de confianza. Dice el primer versículo: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Estas palabras que está diciendo aquí David es porque él estaba sintiendo que no debería haber esos conflictos tan fuertes en el país, que las tribus que formaban su reino no deberían de estar luchando porque eso ponía en serios peligros a las familias, y muchos morían, muchos inocentes morían. En una guerra siempre hay inocentes que mueren. Y entonces David está muy preocupado y confía en Dios. Veamos aquí los títulos de confianza. Jehová es mi luz. La luz disipa la oscuridad, como lo vemos. Si apagamos las luces, ¿cómo se pone aquí? Se pone oscuro. Prendemos las luces y las tinieblas, por decir así, la oscuridad se disipa. Bien, para David, Dios es su luz porque le alumbra, le ayuda a ver las cosas como deben de ser, le ayuda a ver la forma positiva, y además la luz hace ver lo que está sin maldad. Por favor, vayamos a este texto, 1 de Juan 1:5. 1 de Juan capítulo 1 y versículo 5. 1 de Juan capítulo 1, versículo 5. Y si alguien, por favor, nos lee este texto. Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Muy bien, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. La palabra tinieblas aquí es una representación de la maldad. No hay maldad en Dios. Dios es santo, Dios es puro. Entonces, David piensa de esta manera: Jehová es mi luz, no hay maldad en mi Dios. Dios es digno de confianza, puedo confiar completamente en Él, ¿sí? Dios no me va a traicionar, Dios no me va a dar la espalda, ¿sí? Por eso piensa así David. 2, Jehová es mi salvación. La salvación o la victoria enfatiza la habilidad de Dios de dar la victoria a pesar de las fuerzas en contra. Puede ser que haya muchos enemigos en contra nuestra, puede ser que tengamos muchos problemas, pero si Dios es nuestra salvación, Él nos va a ayudar a salir triunfantes. 3, Jehová es la fortaleza, es un refugio o fortaleza, como dice el texto, es un lugar de seguridad y que siempre ofrece el Señor. Dios es nuestro refugio. Sí, constantemente el Señor nos está ayudando a poder salir adelante. Tenemos problemas todos los días. En esta mañana nos avisaron de un familiar de Carmelita Gamero que falleció. Y entonces, pues eso nos pone, si se trata de nuestro familiar, nos ponen aprietos porque hay dolor, hay tristeza, hay lucha. O cuando alguien nos da la noticia de un familiar que está enfermo, o que pasó por un accidente, o que se metieron a su casa a robar,
Entonces siempre tenemos problemas. ¿Y a quién tenemos que buscar? Pues a Dios, porque Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro refugio y tenemos que pedirle que sea el que nos ayude. Ahora veamos en el caso de David. En el caso de David, dice que Dios es su luz, su salvación y su fortaleza. ¿Por qué? Porque hay gente que es muy mala contra Él. Y en este salmo lo describe como malignos, angustiadores, enemigos, testigos falsos, los que respiran maldad. Así ve David a la gente que está en contra de él. Y mire, queramos o no, hermanos, queramos o no, pero siempre habrá personas, y aún dentro de la misma familia, que nos busquen el mal. Alguien que no está de acuerdo con nosotros. Y a veces decimos, pero es mi primo, pero es mi tío, pero es... No, hermanos, no, el corazón del hombre es malo. Y a veces uno se confía porque uno dice, pues es mi familiar, pero no es cierto. O es una buena persona, es una buena amistad. No, hermanos, a veces cambian las situaciones, ¿sí? Entonces David tenía muchos enemigos y por eso es que él, en lugar de estar mirando y preparándose contra sus enemigos, mejor busca a Dios, mejor le pide la ayuda a Dios. Y ahí está la clave, ¿sí? Porque muchas veces uno dice, me las va a pagar. A veces decimos así, me las va a pagar, va a ver quién soy yo. ¿Sí? Nada más que me lo encuentre en la calle y va a sentir lo bueno. A veces pensamos así. Pero ¿no es mejor dejarle lugar a Dios? ¿No es mejor decirle, Dios, encárgate de mi problema? Y entonces cuando dejamos nuestro problema en las manos de Dios, pues las cosas cambian. Porque Dios es más tremendo. Y Él sabe perfectamente lo que está pasando. Entonces, eso es lo que hacía David. Vamos ahora aquí. Y David dice entonces, y aquí vienen las palabras de confianza, ¿de quién temeré? ¿Qué sucedería si aparecieran nuestros enemigos? ¿No nos daría temor? Sí, nos daría temor al pensar que tenemos enemigos que nos pueden hacer daño, ya sea a nosotros o a nuestra familia. Y nos llenaríamos de temor. Pero David dice, si yo confío en Dios, entonces, ¿de quién temeré? Porque si Dios está conmigo, pues Dios y yo somos mayoría. Puede ser que el mundo esté en contra mía, pero ¿quién puede contra Dios? Nadie. Entonces yo puedo confiar plenamente en Dios. Y David por eso decía, ¿de quién temeré? El verbo temer o el sustantivo temor abarca dos clases de temor. Temor frente a peligros como la muerte, el mal y el juicio de Dios. Temor como sentimiento de reverencia ante Dios que se transforma en adoración y confianza filial. Es adorar, honrar y venerar. En la Biblia, por ejemplo, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero ahí temor no significa que estemos temblando y llenos de miedo, no. Sino es reverencia, es darle el respeto a Dios que merece. Pero también hay temores. Hay situaciones que nos ponen en aprieto, como en el primer caso, frente a los peligros como la muerte, el mal, el juicio de Dios o las enfermedades. Cuando vamos a ver al médico y nos dice, usted tiene una enfermedad que pues está difícil la situación con usted, pues nos llenamos de temor, ¿sí? Pero David podía decir, aún en medio de los enemigos que tengo, ¿de quién temeré? Ahora veamos aquí. ¿A qué le tememos? ¿A qué le tememos? Pues le tememos al fracaso, a los peligros que encontramos en la calle, a la muerte, la soledad, la enfermedad o al futuro, ¿sí? Porque a veces pensamos, ¿y quién me va a cuidar en el futuro? Cuando yo ya esté de la tercera edad, ¿quién va a velar por mí?
¿O qué voy a hacer si no tengo los recursos económicos, si no me dan mi pensión? Ahora con los afores y con todo el problema, ¿ahora qué va a pasar? Y la gente se llena de temor. Pero ¿en dónde debe estar nuestra confianza? En Dios, en Dios. Por eso es que David puede decir, Dios es mi luz, Dios es mi salvación y Dios es mi fortaleza, ¿sí? Porque a veces nos llenamos de temores, ¿sí? Vamos a ver ahora aquí. Ahora veamos esta situación. Ahora veamos una cosa más que nos enseña el rey David. La confianza en la casa de Dios. En el versículo, perdón, aquí está mal la cita. Dice en este salmo, una cosa he demandado a Jehová, al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Vamos a ver aquí. El templo no era en el tiempo de David, todavía no se construía este templo. Este templo es una representación de cómo fue el templo que construyó Salomón. Entonces no hay que confundirlo. Pero el rey David había pensado en construir templo para Dios, porque no lo había en Jerusalén. Si usted va en este tiempo, en estos días, usted va a Jerusalén, se va a encontrar con unas murallas enormes. Se les llama la muralla de las lamentaciones, porque ahí van todos los judíos a hacer sus oraciones. Y esa muralla es un resto de cómo era el templo en tiempos antiguos, ¿sí? Pero en el tiempo de David todavía no se había construido. Pero David deseaba que se llevara a cabo la construcción de la casa de Dios. Bien, ahora, dos grandes virtudes tenía David. Dos grandes virtudes. Primero, la plena confianza en Dios, como ya lo vimos en los versículos anteriores, y el anhelo por la casa de Dios. ¿Por qué anhelaba la casa de Dios? Porque ahí podía desahogarse. Podía hablar con Dios. Ahí podía expresar su necesidad de la ayuda de Dios. Porque él se sentía afectado por todos los enemigos que él tenía, ¿sí? Entonces necesitaba de buscar un lugar donde encontrarse con Dios. Mire, entonces por eso tenía ese anhelo. El anhelo por la casa de Dios. Vamos a ver, versículo 4, por favor. Regresemos al Salmo 27 y versículo 4. Lo leemos todos juntos. Versículo 4 y lo leemos todos juntos. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo. ¿Sí? Cuando tenemos problemas, cuando tenemos necesidades y luchas, buscamos una iglesia donde ir a pedirle a Dios ayuda. David pensaba en la casa de Dios para poder ahí estar delante del Señor y pedirles ayuda. Y fíjense bien, en el versículo 4 dice que esté todos los días. Cuando está diciendo que esté todos los días, era porque los sacerdotes de ese tiempo hasta se quedaban a vivir en la casa de Dios, porque había habitaciones muy especiales para ellos. Y David quería estar en la misma situación de esos sacerdotes, de quedarse en la casa del Señor para adorarle. También, versículo 4, dice, fijémonos, dice el texto, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Dios, para deleitarme en Dios, para gozarme en Dios. ¿Sí? Porque David se sentía seguro ahí, en la casa de Dios. Y para refugiarse del mal también, versículo 5. Vamos al versículo 5, lo leemos todos juntos.
Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Entonces David deseaba estar en la casa de Dios para refugiarse del mal que querían hacerle, pero también la última cosa. Vamos al versículo 6. Versículo 6 dice: luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová, el Señor. Entonces, David deseaba adorar a Dios, deseaba expresar su gratitud porque sabía que Dios le estaba protegiendo, ¿sí? Entonces, si Dios nos ayuda a salir adelante en alguna necesidad, en algún problema, ¿qué tenemos que hacer? Pues agradecerle. Tenemos que ser agradecidos con nuestro Dios, decir: Dios, gracias porque me ayudaste a salir de esta enfermedad, gracias porque me resolviste este problema, gracias porque me cuidaste de esta situación. Entonces debemos de ser agradecidos con Dios, y David lo expresaba con júbilo y con alabanza. Ahora veamos aquí, aquí viene una oración que hace David. Primero está confiando en Dios, él ha puesto toda su confianza en Dios, pero ahora aquí hace una oración especial. Dice: oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Aunque David ha puesto su confianza en Dios, él abre su corazón para sacar todo aquello que él siente de su interior. Él no quiere tener un conflicto en su interior. Él quiere tener la paz de Dios. Él quiere estar bien con Dios. Y por eso le ora a Dios. Veamos aquí, abriendo el corazón ante Dios. Es una oración de angustia, porque los enemigos le están haciendo la vida difícil. Y vamos al versículo 7. Ahora, alguien que nos lea, versículo 7. Oye, Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y responde. Muy bien. Entonces, ¿cómo es un clamor? ¿Cómo es un clamor? ¿Es quedito? ¿Es suavecito? ¿Es en silencio? No, un clamor es orar, pero con voz alta. Dios, ayúdame, ¿sí? Entonces David estaba clamando así. Y debemos abrir nuestro corazón delante de Dios. Y eso es bueno, y hasta descansamos. Luego, dice en el versículo 7, ten misericordia de mí. La misericordia es la manera de Dios de mostrarnos su bondad en los momentos angustiosos, difíciles, ¿sí? La misericordia siempre aparece cuando estamos pasando por momentos críticos en nuestra vida. Señor, ten misericordia de mí. ¿Por qué clamamos por la misericordia? Porque estamos viviendo una situación crítica. Y entonces decimos: Señor, ten misericordia de mí. Entonces David estaba haciendo eso. Luego dice en el versículo 8, vamos a leer el versículo 8, por favor, alguien que nos lea. Mi corazón ha dicho de ti: buscar mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Muy bien, buscar el rostro de Dios es buscar su presencia, buscarle a Él personalmente, ¿sí? Decirle: Dios, yo necesito de ti, necesito de que vengas a mi corazón y me ayudes y me des el descanso o la solución a mi problema, ¿sí? Y por último, veamos acá en el versículo 9, hay una petición especial. Dice versículo 9, alguien que nos lea. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Muy bien, aquí viene la petición. No me dejes, Señor, no me desampares, ¿sí? Aquí vemos la manera tan desgarradora del rey David de hablar con Dios. Dios, no me dejes. Es como aquellos niños cuando la mamá los deja en casa porque se va al mercado, no los puede llevar tal vez, pero el niño empieza a gritar: no me dejes, mamita, ¿verdad? ¿Han visto eso de los niños? Pues David lo estaba diciendo, pero hacia Dios. Ahora, ¿Dios lo iba a dejar? No, Dios nunca lo iba a dejar. Pero clama, le pide a Dios que le ayude de esa manera.
pero sabemos que Dios no va a abandonarlo nunca. Y entonces aquí, esa oración de angustia se convierte en una oración de confianza. Esa oración de angustia, porque ahora que ya se desahogó, ahora ya puso todo en las manos de Dios, ahora se convierte en una oración de confianza. Versículo 9 dice ahora: no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Y mire esa frase: mi ayuda ha sido. Y Dios siempre nos ayuda. Dios siempre nos va a ayudar. Por favor, les pido que vayamos a un pasaje que está en el libro de Isaías, allá adelantito. Vamos a leer en el capítulo 41, versículo 10. Isaías 41, 10. Y mire, veamos esta promesa tan grandiosa de la palabra de nuestro Dios. Estamos en el libro de Isaías. Isaías 41, 10. Y lo vamos a leer todos juntos. Isaías 41, 10. ¿Sí? ¿Ya lo tenemos? Bien, todos juntos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahora, veamos este pasaje. ¿Cuándo nos va a ayudar el Señor? Siempre. Ahora, alguien podría decir: bueno, pero es que yo no he visto la ayuda de Dios. La razón de por qué a veces no vemos la ayuda de Dios es porque queremos hacer nosotros o queremos resolver nuestros problemas nosotros en la manera como creemos que va a estar bien. Es decir, que le quitamos el lugar a Dios de intervenir. Porque decimos: no, este problema yo lo voy a resolver y van a ver que lo voy a sacar adelante. Ahí está el problema. Pero Dios dice: yo te quiero ayudar y siempre te voy a ayudar. Entonces, ¿qué es mejor? ¿La ayuda de Dios o lo que podemos hacer nosotros? Pues mejor la ayuda de Dios. Fijémonos, dice el texto otra vez: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuál es la diestra? La diestra es la mano derecha, que es la mano fuerte. Es decir, que Dios con su mano fuerte nos está sosteniendo en el problema que estamos pasando, porque siempre nos va a ayudar. El problema es que a veces nosotros somos, perdón la expresión, como niños berrinchudos, que nos queremos salir de la mano de Dios y queremos nosotros solucionar nuestros problemas. Ahí está la situación, ahí está el conflicto, ¿sí? Pero Dios está dispuesto a ayudarnos. Entonces, David decía: mi ayuda ha sido. Ahora, veamos versículo 10. Vamos otra vez al Salmo 27, versículo 10. Vamos a regresar a este Salmo. Versículo 10. Fíjense qué palabras tan bonitas aparecen aquí. Todos juntos vamos a leer el versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Aunque mi papá y mi mamá me dejen, mire, aquí está el texto, ¿sí? Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. El Señor me va a recoger. Dios siempre va a estar a mi lado ayudándome, ¿sí? Puede ser que hasta mi papá y mi mamá me hagan a un lado, pero no Dios. Porque Dios es fiel, porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso. Entonces, ¿qué diferencia tan tremenda, ¿sí? Y por eso es que David había puesto toda su confianza en Dios, ¿sí? Ahora, veamos aquí. Le hace una petición de confianza. Enséñame tu camino. Vamos al versículo 11. Versículo 11, todos juntos. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Por causa de mis enemigos, ayúdame a caminar correctamente, que vaya por el sendero correcto, para que no haya ningún pretexto de esos enemigos de que estoy actuando mal, ¿sí? Y lo mismo ocurre aquí.
guíame por sendas de rectitud, para que esos enemigos no tengan ningún pretexto. Porque hay gente que nada más nos está checando, a ver qué hacemos, ¿sí? A ver qué error cometemos o qué delito cometemos para acusarnos, ¿sí? Entonces están buscando de cómo pues tendernos una trampa. Entonces debemos de tener cuidado, por eso de mejor caminar correctamente. Y es lo que hacía aquí David. Bien, ahora ya leímos este texto. Por último, para terminar, la confianza en la seguridad de Dios. Otra vez, versículos del 10 al 14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Es decir, Dios tiene ya la solución a nuestro problema, a nuestra necesidad. Pero tenemos que aprender a esperar, ¿sí? El médico nos dice, a ver, mire, señor o señora, aquí está la receta, tiene que tomarse ese medicamento, tiene que esperar unos 2, 3 o 4 días para ver los resultados. Uno quiere ya sanar rápidamente, pero uno tiene que esperar que la medicina haga efecto, ¿sí? En el sentido espiritual tenemos que esperar que Dios haga su obra, porque si nos desesperamos, cometemos a veces serios errores, ¿sí? Yo he cometido el error de que luego el médico dice, hay que tomar este medicamento cada 8 horas. Y yo digo, no, para que sane yo más rápido, me lo voy a tomar cada 4 horas. ¿Y quién sabe más de medicina? ¿Yo o el doctor? Pues el doctor. Y por eso está poniendo que el medicamento se debe tomar a ciertas horas. Pero por mi desesperación, hasta me puedo morir de una intoxicación, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a esperar en Dios. Y es lo que David nos está enseñando. Veamos aquí. Dice David, el triunfo de la confianza en Dios. Veré la bondad de Dios, porque Dios siempre es bueno. Dios siempre es bueno. Dios no va a cambiar. Cambiamos nosotros, pero Dios no. La bondad de Dios siempre va a permanecer. Entonces debemos de esperar en la bondad de Dios. Debemos de aguardar que Dios intervenga en la manera como Él quiere. No debemos desesperarnos porque si no, podemos cometer errores garrafales para nuestra vida. Debemos de dejar que Dios actúe. 3. Debemos de esforzarnos y alentarnos a seguir en su camino, de seguir confiando en Dios, dejando que Él actúe en nuestras vidas. Y por último, ser pacientes, ¿sí? Una de las cosas más difíciles en nuestras vidas es ser pacientes, ¿verdad? Porque nos hemos acostumbrado a lo instantáneo, ¿sí? Todo ahora ya se está volviendo instantáneo. Entonces, eso nos perjudica en un momento dado. Debemos de ser pacientes en la manera como Dios actúa a nuestro favor. Entonces, veamos, aquí está el triunfo de la confianza y Dios va a actuar. Ahora, si leemos la historia de David, ¿salió vencedor ante sus enemigos? Sí, salió vencedor. ¿Porque él era un gran guerrero? ¿Porque él era un gran rey? ¿Porque tenía gente muy preparada y que le ayudaba a combatir a sus enemigos? No, porque confiaba en su Dios. Confiaba en Dios. Y lo mismo que pasó con el rey David hace muchos años, es lo mismo que va a pasar en nuestras vidas si confiamos en nuestro Dios. Dios nos va a ayudar a salir triunfantes. ¿Sí? Sí. Vamos a ver algunas verdades prácticas. Con esto vamos a terminar. La confianza en el Señor vence el miedo, ¿cierto o no? Sí. Y dice el versículo 1, Jehová es la fortaleza de mi vida. La fe en el Señor echa fuera el temor, ¿sí o no? Sí. Entonces mi corazón no temerá, versículo 3, lo que dice el texto. La salvación libra de la destrucción de esos enemigos que quieren hacernos daño. Me pondrá en alto sobre una roca. La fortaleza en el Señor vence a los enemigos. Y dice el versículo 6, sobre mis enemigos que me rodean. Miren cómo Dios actúa de una manera tan grandiosa a nuestro favor.
Ahora veamos una cosa más todavía. La dependencia en el Señor evita el desamparo. Es decir, si buscamos al Señor, no estaremos solos. No estaremos solos. El Señor nos va a ayudar. 6. La sabiduría en el Señor ilumina el camino porque entonces permitimos que Dios actúe en la manera como Él le agrada. Y por último, la seguridad en el Señor alienta el corazón. Y dice aquí el versículo 14, sí, espera en Jehová, espérate. ¿No les ha pasado en familia que, especialmente los que somos papás, le decimos al hijo, la próxima semana te voy a comprar zapatos? Que es una de las cosas que más le gustan a los hijos, ¿no? Te voy a comprar zapatos. Y luego el niño está preguntando, ¿me vas a comprar zapatos? ¿Cuándo? ¿Mañana? No, el domingo. Y ya pasa un tiempo. Oye papi, ¿cuándo me vas a comprar zapatos? El domingo, espérate, porque ya está él desesperado de que le llegue la hora, pero hay que enseñarle a ser paciente, ¿sí? Pues lo mismo ocurre en nuestra vida espiritual, debemos de esperar que Dios sea el que actúe en nuestras vidas, ¿sí? Bien, ¿qué aprendemos de la lección de hoy? ¿Qué aprendemos de este salmo? ¿Qué aprendemos del Salmo 27? ¿Qué enseñanza nos